¿Qué tal? Bienvenidos al curso de PCInt, en donde vamos a aprender a crear algoritmos, principalmente pseudocódigo y diagramas de flujo, que después vamos a programar en PCInt. En esta ocasión vamos a realizar un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Vamos a diseñar primero el diagrama de flujo, a partir de ahí crearemos el pseudocódigo y después lo programamos en PCInt. Primero debemos determinar cómo se obtiene el área de un triángulo. Vamos a poner como ejemplo este triángulo. Es un triángulo escaleno porque todos sus lados tienen diferente medida. ¿Y cómo se obtiene el área de un triángulo? El área es igual a la base por la altura sobre 2, en donde la base podemos considerar cualquiera de las medidas de los lados como base, pero normalmente la que está en la parte de abajo, esa se considera como base. ¿Sí? Y en lugar de anotar todo base, bueno, podemos colocar base. Sería esta línea, necesitamos saber cuál es su magnitud. Y la altura es una recta perpendicular del vértice opuesto a la base. Entonces aquí está el vértice opuesto. Se traza una línea perpendicular en donde se forma aquí un ángulo de 90 grados y la longitud de esta línea, a eso se le llama altura. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos conocer la magnitud o la longitud de la base, la longitud de la altura y aplicarlo en la fórmula para obtener el área, en donde se multiplica la base por la altura y se divide entre 2. Una vez que hemos analizado esto, vamos a crear el algoritmo. Y en este caso, primero el diagrama de flujo. Nos vamos a apoyar de estas formas para construir precisamente este diagrama de flujo, en donde la primer forma o figura que vamos a utilizar es la del elipse. Es un tipo de elipse, no es un círculo, que se utiliza para determinar el inicio y el final de un algoritmo. Recuerda que un algoritmo siempre tiene inicio y fin. Por lo tanto, determinamos aquí que estamos iniciando el algoritmo. Indicamos el flujo de información con las flechas hacia dónde va el algoritmo. En este caso es hacia abajo. Y la primera instrucción del algoritmo es que necesitamos conocer los datos de base y altura. Entonces, recuerda que las instrucciones deben de ser claras para después pasarlas a PCInt. Por lo tanto, aquí la instrucción sería digitar la longitud de la base. Al ser una instrucción, todas las instrucciones van a ser colocadas dentro de esta forma de entrada o salida de datos. ¿De acuerdo? Cualquier instrucción que se vaya a dar o asignar y quedaría de esta manera. Ya que tenemos ya se digitó la longitud de la base, vamos a digitar la longitud de la altura. Al ser una instrucción, utilizamos también esta misma forma. Agregamos la línea primero que nos muestra el flujo de información o el flujo de datos y quedaría de esa manera: digitar o digitar la longitud de la altura. Ya que tenemos la longitud de la base y la longitud de la altura, vamos a obtener ya el área de este triángulo porque ya se digitó o ya se tiene la medida de la base y de la altura. Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué forma vamos a utilizar? En este caso no es una instrucción como tal o algo que se quiera dar instrucciones en el algoritmo, sino en este caso es un proceso que se quiere hacer. Precisamente se utiliza el rectángulo. Todas las fórmulas que requieran o tengan operaciones aritméticas, siempre se va a utilizar el rectángulo. Quedando de esta manera, realiza la operación área es igual a base por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Este es un algoritmo muy básico. Más adelante vamos a ir detallando y desmenuzando o desprendiendo, siendo más específicos en las instrucciones del algoritmo. Pero por ahora vamos iniciando en la construcción de algoritmos
pues realmente las instrucciones deben de ser básicas, simplemente que sean entendibles. Revisamos nuestro algoritmo, tenemos inicio, digita la longitud de la base, digita la longitud de la altura, realiza la operación área es igual a base por altura. Ya hizo la operación, ahora nos hace falta solamente que nos muestre el resultado. Para estas acciones, en donde se tiene que mostrar un resultado, siempre que se muestre un resultado, se va a utilizar esta forma. Y aquí colocamos mostrar el resultado, siempre indicando el flujo de información. Una vez que ya se mostró el resultado, ya no hay otra acción que hacer o instrucción que dar al algoritmo. Vamos a finalizarlo, indicando siempre el fin del algoritmo dentro de una elipse. Recuerda que esta forma se utiliza para indicar el inicio y el fin del algoritmo. Revisamos una vez más. Siempre en los algoritmos hay que ir revisando para si tenemos algún tipo de error se pueda corregir aquí antes de pasar a programar. Tenemos el inicio, digita la longitud de la base, digita la longitud de la altura, se realiza la operación donde se aplica la fórmula y finalmente mostrar el resultado del área. Aquí puede inclusive quedar mostrar el resultado del área del triángulo. Una vez que hemos concluido el diagrama de flujo, vamos a realizar ahora el pseudocódigo y lo vamos a construir a partir del diagrama de flujo. Empezamos aquí con la primera forma. Tenemos inicio. No hacemos realmente caso a la forma, sino recuerda que el pseudocódigo se anota en forma de pasos numerados. Y siempre la primera línea es inicio del algoritmo y el último paso va a ser el fin. Bueno, esta sería la primera línea, corresponde a este. Ahora vamos con la paso número 3, sería esta instrucción. Paso número 4. El paso número 5. Y paso número 6. Listo, como puedes ver, el pseudocódigo pues es en algunas ocasiones simplemente redactar en forma de pasos, ya sin utilizar estas formas, el algoritmo que te permita resolver el problema. En esta ocasión, por ser, vamos iniciando el curso, no hemos sido tan específicos, pero más adelante podrás ver que en este pseudocódigo se tiene que ser tan específico para después pasarlo a PCInt y ya tener el mínimo de errores, y esto se nos va a facilitar de repente cuando se diga digita la longitud de la base. Bueno, y este dato hay que guardarlo, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita programando PCInt, también cómo vamos a desarrollar la operación y cómo se va a mostrar el resultado finalmente en este programa. Ahora, quiero aclararte que en PCInt vamos a crear un programa en donde se tienen que dar instrucciones específicas muy claras para que cualquier persona que utilice este programa pueda obtener el área de un triángulo siguiendo las instrucciones. Entonces, deben de ser estas tan claras y precisas que una persona sin ningún tipo de conocimiento pueda usar este programa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a PCInt y ahí analizamos el pseudocódigo y diagrama de flujo para construir este programa. Una vez que tenemos abierto PCInt, vamos a crear el programa a partir del pseudocódigo que hemos diseñado. Mira, la primera instrucción o la primera línea del algoritmo es inicio en PCInt. Aquí también tenemos los pasos enumerados. La primera línea es algoritmo, esto sería como el inicio. Si te das cuenta dice fin del algoritmo, sería como el fin. Para nosotros el paso 6, aquí en este diagrama de flujo. Perdón, en el pseudocódigo. En la primera línea en PCInt siempre vamos a colocar el nombre del programa. En este caso es
área de triángulo. Siempre el nombre lo tenemos que escribir aquí en esta zona, o lo tenemos que teclear junto. Si colocamos espacio, nos va a aparecer aquí un error. Como puedes ver, nos aparece esta línea de color rojo, quiere decir que hay un error. Y aquí nos indica o nos aparece un mensaje. En instrucción 1, quiere decir que es la línea 1, se esperaba el fin de la línea. Para que no nos marque este error, porque solamente queremos colocar el nombre del programa, y si queremos un espacio ahí, vamos a colocar un guión bajo en lugar del espacio. Entonces coloco ahí el guión bajo. Y ahí está. Ahí en la primera línea va el nombre del programa en PCInt. En la segunda línea vamos a ver a nuestro pseudocódigo. Dice digitar la longitud de la base. Recuerda que esto es una instrucción. Estamos creando un programa. Entonces esta es una instrucción para el usuario final. Al abrir el programa o la aplicación le va a aparecer las instrucciones. Y la primera es digitar la longitud de la base. ¿Sí? Aquí entonces en PCInt, si queremos que se muestre este mensaje en pantalla, tenemos que utilizar lo siguiente. Tecleamos escribir, abrimos y cerramos comillas y dentro de aquí agregamos digitar la longitud de la base. Agregamos punto y coma para que no nos vaya a marcar ningún error en esta línea. ¿Sí? Mira, vamos a ver, lo vamos a ejecutar. Damos clic en este botón y aquí nos aparece el programa. Lo voy a colocar aquí, ahí está. La primera línea dice ejecución iniciada, es de la línea número 1. Digitar la longitud de la base, que es la línea número 2, y ejecución finalizada, el fin del algoritmo. Tenemos 3 líneas de código aquí, aquí nos aparecen también 3, ¿sí? Fíjate bien, aquí no aparece en la pantalla, una vez ejecutado el programa, la palabra escribir, ni tampoco las comillas, ni la coma. Todos estos elementos son signos y palabras reservadas de este lenguaje de programación, que los debemos de utilizar así tal cual para que el programa haga una acción que nosotros queremos. En este caso, queremos simplemente dar una instrucción al usuario final. Así le va a aparecer. Imagínate a alguien que no tiene ningún conocimiento. Recuerda, estamos creando una aplicación. Así le aparecería la primera instrucción, digitar la longitud de la base. Entonces él ya lo puede interpretar. Va a leer aquí, dice, digitar la longitud de la base. Bueno, se supone que es un programa que calcula el área de un triángulo. Entonces, si dice digitar la base, ya debe de tener la medida y la debe de colocar. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos y vamos con la siguiente instrucción. El paso número 3 es digitar la longitud de la altura. Como puedes ver, me está marcando un error por lo siguiente. Porque abrí comillas y no las cerré aquí. Ese es un error muy común. Y a veces nos rompemos la cabeza. ¿Por qué me marca error? Porque, bueno, son las comillas. Recuerda siempre colocar punto y coma al final cuando se utiliza la palabra escribir al inicio. Ejecutamos el programa. Aquí está. Digitar la longitud de la base, digitar la longitud de la altura. Esas son las instrucciones. Cerramos. El cuarto paso es realiza la operación. Área es igual a base por la altura. Esta es una acción. En el diagrama de flujo podemos notar que aquí está esa acción. No es una instrucción como tal, no queremos que esto aparezca en pantalla como los dos anteriores en donde se dan instrucciones, sino aquí realmente ya queremos que se haga la operación de la fórmula. ¿Cuál era esa operación? Área es igual a base por altura. Entonces aquí simplemente en PCInt se le asigna eso. Área es igual a base por altura. Y se tiene que dividir entre 2. Entonces aquí colocamos paréntesis para que primero se realice esta operación y el resultado se divida entre 2. Ahí está. Ejecutamos.
perfectamente, no tiene ningún error. Si tuviera algún error, no permite ejecutar el programa y hay que resolverlo. Aquí nos hizo falta colocar punto y coma siempre al final. En el paso que sigue es mostrar el resultado. En PCInt, para que nos muestre un resultado, es algo que queremos que se muestre en pantalla. Todo lo que se va a mostrar en pantalla es escribir, es como decirle, escribe esto en pantalla. Ahí está. Ejecutamos. Digitar la longitud de la base, digitar la longitud de la altura y mostrar el resultado. Ya está. Funciona, pero no como se requiere. Hicimos este programa en PCInt en base a las instrucciones del algoritmo, en este caso diagrama de flujo, o del pseudocódigo que construimos. ¿De acuerdo? Mira, en este caso hemos construido un algoritmo que calcula el área del triángulo, en donde se construyó con palabras, a esto se le llama como un lenguaje común, en donde siguiendo las instrucciones aquí se supone que una persona puede calcular o resolver este problema de cómo obtener el área de un triángulo. Pero en PCInt tenemos que utilizar otro tipo de palabras, claro, en base al algoritmo que hemos creado. Pero te voy a mostrar algo por ejemplo aquí, mira, en PCInt damos instrucción, digitar la longitud de la base, digitar la longitud de la altura y realiza esta operación. Aquí debemos asignar qué es B, H y qué es la A mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta instrucción, dice escribir, digitar la longitud de la base, le vamos a decir al programa que guarde o que permita capturar la longitud de la base. Porque si te das cuenta, si yo lo ejecuto, no hay ningún apartado en donde se pueda teclear cuál es la medida de la base. En PCInt, para que se pueda hacer esto, se utiliza la palabra leer. Entonces la instrucción es digita la longitud de la base. Y leer es cómo quiero que se guarde esa medida de la base. En este caso, bueno, pues pudiera ser base. O podemos abreviar, en lugar de base, colocar solamente la B, siempre punto y coma. Ejecutamos y fíjate cómo cambia. Digita la longitud de la base. Ahora ya está parpadeando aquí esta línea y nos indica que se requiere una acción. ¿Cuál? Pues que digites cuál es la longitud. Vamos a colocar, por ejemplo, 15. Y ya nos aparece el resto del programa. Tenemos que hacer lo mismo para que se pueda digitar la longitud de la altura. Entonces, después de esta línea colocamos leer y aquí sería altura. En lugar de altura, ¿qué tendríamos que considerar? Si la fórmula es B por H, H es la altura. Si consideramos a B para base, entonces aquí sería H. Punto y coma. Digitar la longitud de la base, colocamos 15, la altura, por ejemplo 6, ya nos está permitiendo agregar la altura, mostrar el resultado. Solamente nos hace falta eso, que nos muestre el resultado, pero en lugar de que diga mostrar el resultado, queremos que nos diga el área del triángulo es, ahí está, y para que muestre vamos a hacer lo siguiente. Aquí tecleamos escribir. ¿Cuál es el resultado del área? Si se aplica o se realiza esta fórmula, base por altura sobre 2, si la base es 15 y la altura 2, se multiplica 15 por 2, 30. Entre 2 sería 15. Este 15 es igual a A. Entonces lo que queremos es que se muestre el valor de A. Aquí colocamos escribir A. Punto y coma. Con esto se nos va a mostrar el resultado con esta línea. Ejecutamos. Digitamos base, altura y ahí está. El área del triángulo es 15. ¿Por qué? Porque 15 por 2, 30 y 30 entre 2 es 15.
Vamos a reiniciar el programa para agregar otros datos. Por ejemplo, la base que fuera 6, la altura que fuera 3, 6 por 3, 18 entre 2, tiene que ser 9. Funciona perfectamente. Y las instrucciones me parece que son claras y precisas. Imaginemos que ya lo tenemos aquí como si fuera una aplicación en un celular, en un smartphone. Y así lo tiene el usuario final. Digitar la longitud de la base, digitar la longitud de la altura, y el área del triángulo es. Con esto estaría funcionando perfectamente este programa. Ya hemos terminado. Aquí en el pseudocódigo la línea final es fin. En PCInt esta sería la línea final, fin de algoritmo. Recuerda siempre guardar tu trabajo. Para eso vamos aquí a archivo, guardar como. Se elige la carpeta, se asigna el nombre y guardar. Aquí en la parte de arriba nos aparece ya el nombre, área de triángulo.psc. ¿De acuerdo? Lo que nos hace falta solamente es agregar los datos de quién creó este programa, la descripción del programa, qué es lo que hace y la fecha de elaboración. Para eso vamos a agregar aquí un comentario. Tecleamos 2 diagonales y aquí vas a agregar tus datos. En esta segunda línea también agregas como un comentario la descripción del programa. En este caso puedes aquí teclear programa que calcula el área de un triángulo a partir de la base y la altura. Y aquí vas a colocar la fecha en que lo creaste. Y puedes agregar comentarios adicionales a cada una de las líneas para indicar de qué se trata esa línea de código. Por ejemplo, aquí la línea 9. Podemos colocar, por ejemplo, así, fórmula para obtener el área de un triángulo. A eso se refiere esta línea de código. Estos comentarios nos sirven para recordar en un futuro, cuando abramos este programa, qué hace esta línea de código o por qué la pusimos ahí. Y pues bueno, eso es todo. Te invito a seguir con este curso revisando este video que aparece ya en tu pantalla para seguir aprendiendo más de PCInt. Muchas gracias por tu atención.